Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín. Una presentación de Youngers Fest, el festival donde los mayores de 50 son protagonistas. Y Grupo Educar, construyendo el futuro de la educación técnico-profesional en Chile. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Muy buenas tardes, queridas y queridos radiovidentes que al escucharme me ven caminar por mi jardín. Hoy día es miércoles 12 de noviembre, ahí están sintiendo el sonido del paso de mis pies sobre las hojas en este pequeño jardín al fin del mundo, y nos preparamos para una interesante conversación como la tenemos todos los días, de lunes a jueves, de 7:30 a 8:15 a través de las antenas de Pauta. Y recuerden que los viernes se estrena a la misma hora desde el jardín el podcast Tu Hipócrita Lector. Pero hoy día me toca ser jardinero del jardín y además recibir a un invitado para conversar de un tema extremadamente interesante que tiene mucho que ver con la historia de Chile. Vamos a hablar de la logia masónica, de la Gran Logia de Chile. La Gran Logia de Chile ha jugado un papel importante en diferentes momentos de nuestra historia. Ha habido presidentes de la República que pertenecieron a la logia masónica, dirigentes políticos, jueces, intelectuales. Hay muchos mitos, teorías del complot, porque a la gente le encantan las teorías del complot sobre la logia. El hecho es que la logia masónica sigue cumpliendo un papel importante en el ámbito educacional, en el ámbito cultural, en el ámbito de las ideas, en el ámbito de la preocupación por el país. Y por eso que hoy día tenemos la oportunidad de conversar con el gran orador de la Gran Logia de Chile. Cuando uno piensa en la palabra orador, piensa en que es alguien que maneja la oratoria, ¿no? Que es bueno para hacer discurso, esa oratoria que se ha ido perdiendo por lo demás en nuestro tiempo. Ya no se estudia oratoria y eso se nota, quiero decirles, cuando uno escucha a veces hablar a los políticos. Pero ¿qué es el gran orador de la Gran Logia de Chile? Él es doctor en filosofía, con mención en epistemología de las ciencias sociales, tiene un magíster en filosofía de la Universidad Austral, y esto es muy interesante y le vamos a preguntar desde luego, además de ser actualmente el gran orador de la Logia de Chile, él fue profesor normalista mucho tiempo en Curarrehue, en condiciones muy difíciles, como son a veces las condiciones y fueron las condiciones de esa gran tradición que admiraba tanto Gabriela Mistral, que es la tradición de los profesores normalistas. O sea, es alguien a quien le interesa la educación y por lo tanto vamos a poder conversar de eso también aquí en el jardín. Quiero agradecer a Rubén Leal que se haya dado el tiempo de venir a conversar conmigo aquí en el jardín. Gran orador de la Gran Logia de Chile, Rubén Leal, bienvenido al jardín. Cristian, muy buenas tardes. En realidad el agradecido soy yo. Yo soy un hombre del sur, soy un hombre del jardín grande de los árboles, soy un hombre de los bosques y por lo tanto esa infancia y esa vida que yo he tenido por ahí me permite a mí agradecer por una parte, pero por otra parte espero que nuestra conversación pueda desarrollarse de términos que nos entretengamos nosotros y entretengamos también a quienes están oyendo este programa. De todas maneras, Rubén, pero primero quiero que me cuentes esa experiencia de Curarrehue, el haber sido profesor normalista, cómo llegaste ahí, cuánto te marcó eso a ti. Tú después desarrollaste una vasta carrera académica en la Universidad de Chile, en la sede de Temuco y después en lo que es la Universidad de la Frontera, etcétera. Cuéntanos un poco de tu experiencia como profesor normalista en Curarrehue. Me voy a retrotraer un poquito anterior. Las escuelas normales formaban a los profesores primarios básicos que se llaman hoy día. Esto es para el público y los jóvenes sobre todo. Y esa formación uno llegaba a estudiar muy tempranamente. Yo fui a estudiar a la Escuela Normal de Victoria cuando tenía 11 años. Yo soy oriundo de Carahue y por lo tanto desde Carahue a Victoria en ese entonces, estoy hablando más de 50 años atrás,
era 60 años atrás, era muy difícil trasladarse. Los caminos, los medios de locomoción no eran como son hoy día. Entonces yo estudié en la Escuela Normal de Victoria, justamente cuando hubo una reforma educacional del año 65, si no mal recuerdo, en la época del gobierno de Eduardo Frei González. Ruiz Tagle, en la cual, digamos, pasaron la enseñanza básica de 6 años a 9 años, a 8 años. ¿Qué significa eso? Significa que la formación del normalista, que antiguamente eran 6 años, se amplía a 9 años. Y el último año era un año en que tú te asignaban una escuela, era supervisado, pero al mismo tiempo tú recibías una remuneración de profesor sin título. En ese contexto yo llego a trabajar en la escuela en Curarrehue, cuando Curarrehue no era comuna, no tenía luz, no tenía panadería, era un camino de tierra donde pasaba una micro, porque no podríamos hablar de bus, una micro que iba a Argentina una vez al día. En esas condiciones yo llego a trabajar. Una experiencia muy formadora, una experiencia, yo diría, que complementa lo que uno se formaba integralmente en la escuela normal, que te permitía ejercer, por lo tanto, en la práctica. Por ejemplo, allí yo me encuentro de que había una escuela con internado que nunca había sido posible hacerlo funcionar, porque no obstante la contratación de inspectores especiales para ello, era difícil porque todos los niños que llegaban al internado eran niños que vendrían del interior de la cordillera, de 7 años a 12 años más o menos. Llegamos 3 jóvenes a trabajar ahí y nos planteamos con ese espíritu de servicio que contaban en la escuela normal, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí durante el invierno? Y nos propusimos hacer funcionar el internado. Con el tiempo supimos que el rector se sonrió internamente porque cómo estos muchachos iban a ser capaces de hacer eso. Y sin embargo, en un par de meses nosotros hicimos funcionar ese internado con 100 niñas y niños, donde no había luz eléctrica. A las 5 de la tarde el invierno está oscuro. Por lo tanto, ¿cómo tú formas, educas y entretienes a su vez a esos niños? Recuerdo muy bien una pareja de mellizos, de niñitas del interior de la cordillera, que teníamos que prepararle mate todas las tardes, o si no ellas lloraban y no se acostaban a dormir. Fue una experiencia muy rica desde todo punto de vista. Qué impresionante la experiencia, qué hermosa experiencia la que nos estás contando. Cuando había esa pasión, esa mística, esa vocación por la educación pública, han pasado muchas cosas a lo largo de estos años y hoy día se habla de que la educación pública en general está pasando por un momento difícil. Algunos son más catastrofistas incluso en su análisis. Me gustaría saber cuál es la mirada o la aproximación a la educación y a lo que es la educación pública, imagino que debe interesarle, a la masonería, a lo que está pasando hoy día en Chile. ¿Cuál es la mirada desde la masonería y la tuya, desde luego, sobre la educación pública en Chile? Mira, más bien es mi opinión personal, ¿Mm? porque la francmasonería, quien emite una opinión oficial institucional, solo es el gran maestro. Ujú. Y cada uno puede tener una opinión personal respecto de un mismo tema, distinto incluso, y eso es un poco difícil entenderlo. ¿Cómo pueden dentro de la masonería personas que piensan diferente con respecto a la educación, con respecto a la religión, con respecto a la política, en fin, el pensamiento filosófico, y sin embargo conviven y conviven sin problema? Ahora, en lo personal, yo diría que la educación pública efectivamente está pasando por un periodo complejo, no de hoy día, no de ayer, pero desde hace algún tiempo. Fíjate, si nosotros damos una cifra, no me gustan mucho los números, pero nos sirven a veces para tener un indicador. Hoy día tenemos nosotros que aproximadamente el 30% de los estudiantes en ciencia básica, media, pero también de las universidades, estudian en instituciones públicas y todos los otros estudian en instituciones privadas. No quiero decir que eso sea malo, para nada, pero hay un indicador por qué baja de forma tan importante el número de estudiantes que van a ese mundo con respecto a los otros. Bueno, ahí de por medio hay un tema de calidad, hay un tema de recursos, hay un tema de formación de los profesores que van a trabajar a uno y otro lado, en fin, hay un tema bastante complejo. Pero tú me preguntas, ¿por qué le importa a la francmasonería la educación? Porque la francmasonería, primero, sus integrantes cumplen una formación formativa. La masonería de lo que se preocupa es de formar, de educar, porque es una escuela de formación.
Es una escuela, yo diría, muy similar a lo que es cualquier escuela. Quizás la diferencia está en que, por una parte, el método que utiliza en su formación a sus integrantes la masonería es un método de carácter simbólico. Se usan símbolos en donde son susceptibles de ser interpretados de distintas maneras y allí le permite el esfuerzo que cada uno realiza en la interpretación, desarrollar su capacidad intelectual, lograr cierta autonomía intelectual. Pero a su vez, la formación se basa en considerar toda la cultura de la cual somos herederos, tan rica nuestra cultura milenaria, ¿no? No solo chilensis, por supuesto, ¿no? Toda nuestra cultura la consideramos, la tomamos y discutimos, nosotros analizamos, cada uno hace un trabajo semanalmente y se conversa en torno a un trabajo que toma temas filosóficos, temas culturales, temas científicos y también temas simbólicos propios de la francmasonería. En ese sentido, entonces, hay una similitud, podríamos decir, entre la escuela y la francmasonería. Pero adicionalmente yo agregaría el hecho de que como la formación en nuestra escuela, en la francmasonería, tiende a principios que son universales, donde el humanismo y el ser humano están en el centro de todo, hay una gran coincidencia, yo diría, con la escuela, con la formación pública, ¿no? Porque claro, las formaciones y la educación privada siempre a veces tienen cierta orientación, depende de lo que se trate. Y es muy respetable y bueno y necesario que en una sociedad exista la pluralidad en términos de la educación. Entonces, hay una preocupación por la educación porque la educación, por una parte, es el modo como tú desarrollas a las personas, cómo las personas logran insertarse, formar parte, ser activos miembros de una sociedad, pero al mismo tiempo ellos son constructores de sí mismos, conviven con otros y en esa convivencia nosotros formamos para que haya mucho diálogo, mucha tolerancia, mucha conversación que tanto nos falta en una sociedad como la que vivimos. Rubén Alaste, me gustó esa frase de constructores de sí mismos, ¿no? A ver, el trabajo del masón, ¿cuál es? ¿Es un trabajo que tiene que ver con la acción, que tiene que ver con conversar temas que están sucediendo en la sociedad y a la vez entiendo un trabajo consigo mismo, que es muy importante? ¿Y cuál es y cómo se trabaja y cuál es la metodología que ustedes probablemente heredaron de la historia de la francmasonería muy antigua, en la formación o autoformación, que me imagino que pasa por el autoconocimiento, ¿no? Explícanos un poco eso. Mira, la primera pregunta que uno estudia y trata de responder, y que no es una respuesta definitiva la que uno va a construir, la primera pregunta cuando uno ingresa es ¿de dónde vengo? ¿Quién soy? Ujú. Un conocimiento de sí mismo, pero ese conocimiento de sí mismo poco tiene que ver, poco tiene que ver con la individualidad particular, porque tiene que ver con aquello, pero uno es parte de una sociedad. Entonces la respuesta tiene que ir, si tú quieres, casi contrapuesta, casi dialéctica, ¿no? Entre buscar respuesta a lo que es uno, pero en el contexto social y el cultural en el cual se desenvuelve. Entonces, para lograr aquello, se usa la metodología del simbolismo, decíamos nosotros. Nosotros tenemos símbolos y aquellos símbolos, cada uno es motivado por alguien que los guía, que se llama vigilante, ¿no? Depende del nivel en cual está. Tú sabes que en la masonería hay tres niveles, primero, segundo y tercer año, podríamos decir, y cada uno de esos años o cada uno de esos niveles tiene un profesor, tiene un orientador, tiene que nosotros llamamos vigilante, ¿no? En el sentido que él no es que lo vigila, sino que en el sentido que lo orienta, abre la posibilidad del diálogo, coloca el símbolo, insinúa y motiva para la discusión en torno al símbolo. Ahora, como el símbolo es infinitamente susceptible de ser interpretado, la posibilidad de darse cuenta y por lo tanto la conciencia, pero al mismo tiempo desarrollar el intelecto, también es infinito. Personalmente yo digo que es infinito y la finitud lo da la muerte hasta donde sabemos. Oye, Entonces, sí, por favor. Rubén, bueno, yo decía al comienzo que por la masonería han pasado presidentes. Hay algunos, bueno, tuvo Salvador Allende, fue miembro de la logia masónica. Carlos Ibáñez del Campo, miembro de la logia masónica. No sé si Pinochet fue o estuvo, se dijo, no sé si es verdad o hay una polémica, algo pasó, pero parece que fue en algún momento, creo. Ahí me lo puedes rectificar o no.
Y hoy día, para tirarlo a la arena política, es solamente para mostrar la diversidad. Un Mario Desbordes, aunque entiendo que tiene suspendida la militancia transitoriamente, también miembro de la masonería, y un Daniel Jadwe, también miembro de la masonería, que también hay ahí un caso más complicado, y muchos otros, ¿no? Solo por ser los más conocidos. En esta diversidad de opiniones políticas, religiosas, creencias, etcétera, ¿qué es lo que une a esos masones en esa diversidad que puede ser tan grande? ¿No? Posibilidad del diálogo, la diversidad está en el hecho que nosotros tenemos un símbolo que lo llamamos el gran arquitecto del universo, el Gado. Y ese símbolo es susceptible de ser interpretado como todo símbolo desde múltiples puntos de vista. El que es creyente lo interpretará como aquel ser superior en el cual cree. El que piensa y acepta la naturaleza, la energía, la razón, buscará allí también la interpretación del Gado. Entonces, eso por una parte es lo que permite que las diferencias, que es tan difícil comprender desde fuera de la francmasonería, puedan convivir sujetos que piensen tan distintos. Pero por otra parte, hay ciertos valores y principios en los cuales nosotros respetamos y no formamos, como por ejemplo el principio de la tolerancia, el valor de la tolerancia. Yo tolero al otro, respeto lo que el otro dice, puedo dialogar con él, discernir con él, pero sin embargo yo no le voy a imponer al otro lo que yo pienso y por lo tanto nos respetamos. Por otra parte está, ¿no es cierto?, el gran valor que es el valor o el principio de la fraternidad, en lo que nos permite, por sobre todo, nosotros nos llamamos hermanos, por sobre todo nosotros somos hermanos, por sobre todo nos une ciertos propósitos generales que son el bienestar, el desarrollo del ser humano en general. Y desde ese punto de vista, entonces nosotros no entramos a mayor contraposiciones. Ya que tú mencionas el terreno y la arena política, a veces dentro de los partidos esa expresión que existe, que se dice, hay orden de partido, ¿no? En algunos partidos. No, en la francmasonería jamás podría ocurrir eso, porque no somos una secta, tampoco somos un partido, y más bien somos una escuela iniciática, formadora, que nos ayuda a formarnos más y a desarrollar más lo que es esencialmente humano. El francmasón aspira y cada vez más trata de ser un hombre bueno desde la perspectiva de la doctrina masónica, desde la perspectiva de los principios que se propone para la humanidad la francmasonería. Esta escuela iniciática, que tiene ciertos principios, que tiene símbolos, tú has deslizado algunos, sería bueno, no todos conocen la historia. ¿De dónde nace? ¿Cuál es el origen? ¿Cuál es la fuente de la masonería? Imagino que tiene distintos afluentes, distintos momentos, pero por lo menos lo que yo he leído. Pero sería bueno que nos contaras así en una síntesis breve la historia, el origen, la fuente de la masonería. ¿Cómo nace, por ejemplo? Mira, es difícil decir, como tú expresas, cuál es el origen, de dónde parte. Porque podría yo hacerte una distinción entre lo que nosotros llamamos la masonería operativa antes del siglo XVII y podríamos hablar de la masonería simbólica, ¿no? Después del siglo XVII, o moderna después del siglo XVII. Porque los antiguos constructores, en Europa particularmente, de catedrales, eran masones operativos, porque ellos lo que se preocupaban precisamente era construir estos edificios, reitero, catedrales principalmente, y donde ellos de alguna manera guardaban el secreto del ejercicio de la construcción. Pero claramente ellos lo aprendieron también de otras culturas mucho más antiguas, que probablemente se fueron transmitiendo de generación. Eso es difícil establecerlo cómo. ¿Y cómo podían hacer estas construcciones? Piensas tú, por ejemplo, cómo fueron las construcciones de las culturas como la cultura egipcia, cuando se construyen las pirámides. Ahí hay una construcción operativa, digamos, bastante perfecta desde el punto de vista arquitectónico, matemático, geométrico, etcétera. Y los masones operativos, antes del masón moderno, se preocupan de construir también y aprenden un poco de toda esa enseñanza. Guardan entre ellos, ¿no es cierto?, el secreto, y a lo mejor ahí en el tema del secreto, el secreto de la construcción. Y ellos, como por razones laborales, se desenvuelven y se trasladan en distintos lugares de Europa, es que de alguna manera se van transmitiendo aquello. Pero después viene la masonería moderna. Y la masonería moderna es una masonería que también construye, pero la construcción que hace es una construcción con respecto al ser humano y con respecto a la sociedad. Ya no construye en términos operativos y prácticos.
toma los símbolos de los constructores antiguos y nosotros usamos la escuadra, el compás, el martillo, el cincel, que son todos los instrumentos que utilizan, ¿verdad? Aquellos que construyen, el obrero que construye, porque el francmasón en el fondo es un obrero, pero es un obrero ahora modernamente que toma esos símbolos y construye sociedades, construye el perfeccionamiento de sí mismo y apoya para que ojalá las sociedades también se perfeccionen desde una perspectiva, ¿no es cierto?, de valores humanistas. Bueno, masón en francés, masón es obrero de la construcción. Es bonita esa Así idea, es, que el masón así es. es un obrero de la construcción, pero de la construcción de sí mismo y de la construcción de la sociedad. Tú dijiste algo al comienzo que me pareció interesante, y es que los masones, aparte de este trabajo interior que tienen que hacer, se juntan a estudiar juntos, se proponen temas, se organizan, creo, en comisiones, se asignan temas y están en permanente estudio los masones. Me gustaría que nos contaras eso y cuáles son las condiciones para ese estudio, cómo se organizan, cómo lo hacen, eh, cuál es el papel del estudio en la, Mire, en la yo te he comentado que es una institución iniciática porque se ingresa a la masonería por invitación y uno vive un proceso de iniciación. Ahora, cuando se ingresa a la masonería, ingresa a un taller, ingresa a una logia. En Chile, para que tú tengas una idea, de Arica a Punta Arenas hay más o menos 250 y tantas logias en el país. Entonces uno ingresa a una logia y en esa logia ingresa a primer año. Y cada logia conforma un programa de estudio que desarrolla durante el año masónico. Ese programa de estudio sin duda que tiene una articulación global, una orientación general desde la Gran Logia de Chile en la comisión de docencia que hay en la Gran Logia de Chile. Pero en cada logia, en las 250 y tantas logias, hay comisiones de docencia de esos talleres, ¿no? Y ellos conforman su plan y su programa de estudio para el año. Esos programas de estudio contienen, como en algún momento lo comenté, temas relacionados con la cultura, con la ciencia, con la filosofía, con la naturaleza, en fin, una serie de temas porque es multifacético, la formación humana, la complejidad y riqueza a su vez humana tiene que serlo de esa manera. Entonces se le asigna un trabajo y cada uno sabe durante el año qué trabajo le va a corresponder. Y uno hace una investigación y escribe el trabajo. De manera que en una de las sesiones, de acuerdo al calendario establecido, le corresponde presentar en la logia ante sus hermanos, ¿verdad?, el trabajo. Y luego que se presenta, hay una conversación, una discusión acerca de ese trabajo que naturalmente lo enriquece. Ese es el modo práctico, digamos, cómo nosotros formamos y cómo trabajamos en nuestros talleres. ¿Cuánto ha cambiado la masonería y se ha adaptado a los nuevos tiempos? Todas las instituciones, y como las iglesias, han sufrido crisis tremendas, la secularización del mundo ha sido fuerte. ¿Cómo ha sido ese proceso para la masonería? Y hay esta idea de que antes la masonería era algo muy secreto, lo iniciático se daba sin que se supiera públicamente, gente que entraba en secreto a la masonería, hay películas sobre eso, bueno, teorías del complot, etcétera. Eh, pero hoy día da la impresión de que la masonería está más afuera en la sociedad, por lo menos en Chile, más presente, le interesa salir, hablar, invitar. Hubo un cambio, no sé si llamarlo un cambio de estrategia, adaptación a los nuevos tiempos, fue más secreta en la historia de la independencia, se habla de la famosa logia en la que habría participado Higgins y otros próceres de la independencia chilena. Hablemos un poco de la evolución de la masonería en el sentido que te estoy preguntando, Rubén. Mire, yo no sé si hay una evolución o no. Yo creo que la masonería sigue siendo una institución discreta. ¿Discreta en qué sentido? En el sentido de los rituales, en el sentido de lo iniciático. Pero claro, tú vas a cualquier medio de información, ¿no? Puedes googlear y encuentras toda la información y desinformación también de lo que es la masonería. Desde ese punto de vista, lo que nosotros hemos hecho es abrir nuestros templos, al Día del Patrimonio, por ejemplo, para fraternitas, por ejemplo, que es una actividad anual que hemos desarrollado desde hace varios años, ¿no? En donde nos mostramos y mostramos qué es lo que hacemos. Entregamos un mensaje, a su vez, a la comunidad un poco más abierto como habitualmente, históricamente lo habíamos realizado. Pero lo que se mantiene y se resguarda son precisamente todo lo que tiene que ver con lo ritualístico. Pero lo otro no es secreto para nadie, digamos.
¿no? Un masón es libre de dar a conocer su condición, pero lo que no puede hacer es revelar la condición de otro hermano, si lo es o no lo es, mientras se encuentre en vida. Alguien que ha pasado a decorar el Oriente Eterno, como decimos nosotros, o que ya no está en esta vida, dijera alguien, ¿no? Ahí puede uno referirse y reconocer si acaso lo es o no lo es. Pero en términos personales, solo uno. Y por lo tanto, existen ciertas discreciones, si tú quieres llamarlo secretos así, pero con respecto a esos aspectos, pero no con respecto, digamos, a cuestiones que son abiertas, que por lo demás son un poco la discreción que uno tiene con respecto a su hogar, ¿no? Uno guarda ciertas cosas personales en el hogar y familiar, pero eso no significa que el hogar esté absolutamente, por usar una expresión, enclaustrado y no tenga vinculación de una relación con el medio en el cual uno vive. Hablaste de decorar el Oriente Eterno, siempre me ha llamado la atención, es muy poética esa expresión, ¿no? De que aquel que fallece, ¿qué es lo que es ese Oriente Eterno? ¿Es la eternidad? ¿Por dónde va la línea? ¿Se acerca a la idea, voy a exagerar esta cosa, a la resurrección, a la reencarnación? ¿Aquí y de dónde viene esa idea del Oriente Eterno? Si pudieras explicarla un poquito. Yo volvería a lo mismo de lo simbólico que hablaba de antes, porque el poder hablar de que alguien, ¿no es cierto?, deja de vivir en el mundo terrenal, lo diría un creyente, es porque le permite interpretar acerca de la posibilidad de otra vida. Yo antes te dije que uno puede desarrollar y conocer hasta dónde podemos, hasta donde uno cree que puede, porque desconocemos qué es lo que pasa allá. Entonces, cuando nosotros hablamos del Oriente Eterno, es un camino que continúa, pero y la interpretación de cómo continúa, cada uno lo da. Cada uno de acuerdo a su percepción, su explicación, su interpretación, su creencia incluso, se referirá cuál es el Oriente Eterno. Pero en general podríamos decir, ¿no es cierto?, de que nosotros siempre recordamos a los hermanos, pero los recordamos en vida por las obras que han desarrollado acá. Y pasa a decorar el Oriente Eterno cuando ya no está con nosotros, pero sus obras, sus acciones, sus virtudes permanecen entre nosotros. Y la interpretación de ese otro, entre comillas, espacio, como tú tratas de insinuarlo, ¿no? Es más bien la posibilidad de interpretar cada uno a qué se refiere con respecto a ello. Estoy caminando en mi jardín con Rubén Leal. Él es el gran orador, que es como una autoridad moral o jurídica interna de la masonería, un rol importante. Está el gran maestro, que es el máximo dirigente de la gran logia, y está el gran orador. ¿Cuál es la tarea tuya y como gran orador dentro de la masonería? Mira, el gran orador, el orador en la masonería tiene dos funciones. Una primera función es ser de alguna manera resguardar la ley y la constitución masónica. Ujú. Porque nosotros tenemos una constitución, tenemos un reglamento, tenemos una ley, pero son de carácter, no del carácter que tiene la sociedad civil, sino que es esencialmente ética. Todos nuestros principios jurídicos y nuestra acción en ese terreno está referida a fundamentos de carácter, al respeto, ¿no es cierto?, de los principios éticos que nosotros tenemos. Entonces, el orador, por una parte, tiene la responsabilidad que esa ley, aquella constitución, se respete si acaso es transgredida en un momento determinado. Y si así fuera el caso, ¿no? En un taller o en algún lugar, si es necesario, porque también tenemos tribunales, pero tribunales éticos, lo reitero, ¿no? El orador se preocupa que esa ley, ¿no es cierto?, se respete. Pero por otra parte, tiene una segunda responsabilidad el orador. Y eso es relativamente reciente, con una reforma constitucional que hubo. Y la responsabilidad es con la docencia, pero con la docencia del tercer grado. Es decir, coordinar, el gran orador, coordinar la docencia que se desarrolla en cada una de las logias del país en el tercer grado o en la maestría. Estoy caminando en el jardín con Rubén Leal, gran orador de la masonería chilena. Vamos a ir a una breve pausa y regresamos. Vamos a seguir caminando en esta caminata peripatética por este pequeño jardín al fin del mundo, conversando de la institución de la masonería, de su historia, de sus valores, de su visión del país, de la educación, todo eso acá en Desde el Jardín.
Sigo caminando en el jardín en esta tarde de miércoles 12 de noviembre. Estamos hablando de la masonería, una de las instituciones más antiguas del país y del mundo. Algunos elementos nos los ha explicado muy bien Rubén Leal, el gran orador de la Logia de Chile. A ver, eh, la masonería y lo que está pasando en el país. La masonería ha pasado por momentos históricos. Se dice que los gobiernos radicales, la masonería tuvo una presencia muy fuerte en la política y también en el Estado. ¿No? Se decía bombero, radical y masón, decía el dicho antiguo, tú lo sabes, que se ha popularizado. Sería bueno preguntarse por qué eso, bombero, radical y masón. Partamos por ahí tal vez, ¿eh? Ese dicho que cada vez que uno se encuentra con un radical o un masón dice bombero, radical y masón. Lo repite automáticamente sin saber cuál es el origen y por qué. Quizás en muchos casos, pero no en todos. Ya, pero no importa. Mira, yo creo que ahí probablemente hay una relación desde el punto de vista de la concepción del servicio público, del trabajo. Nuestros bomberos en nuestro país eh, tuvo gran influencia o tuvieron gran participación hermanos masones, no la institución, pero hermanos masones. Y por lo Ujú. tanto, ellos cumplen una función quizás única en el mundo, ¿no? De que arriesgan incluso su vida por el servicio, ¿no es cierto?, apoyar en circunstancias cuando alguien o alguna comunidad está en peligro, ya sea por incendio, ya sea por catástrofe, en fin. Y esos hombres, idealistas, Quijotes hasta podríamos decir, son hombres, ¿no es cierto?, que van y arriesgan por el bien y por el servicio y por ayudar al otro. Nosotros como institución, una vez al año, hacemos un reconocimiento en todas las logias del país a bomberos, profesores, servidores públicos que trabajan en el ámbito de la salud, etcétera. Porque a esas personas, que no son masones, por supuesto, a quienes reconocemos en la mayoría o en casi todos los casos, son personas que hay que reconocer el bien y el servicio, que en las circunstancias que tiene la sociedad actual, aún hay gente que cumple y trabaja en ese sentido, por lo tanto hay que motivarlo y respaldar. Pero por otra parte, se habla de radical. Yo no conozco exactamente, digamos, la doctrina radical, pero sí entiendo de que hay una visión donde hay un privilegio por el ser humano, por la persona, por la socialdemocracia, por la democracia, podríamos decir, y por la libertad. Y desde ese punto de vista hay coincidencia también con la francmasonería. No se te olvide que hay tres valores o principios capitales, llamémoslo así, dentro de la francmasonería, que son la libertad, la igualdad y la fraternidad. Y allí yo diría que con los principios del radicalismo hay cierta unión también. Entonces es muy probable que haya una unión por eso, pero que además, ¿no? Quienes ayudaron a formar estas instituciones como los bomberos, estas instituciones como el Partido Radical, hayan sido prominentes masones de su época. Pero que reitero, que no es una decisión o una estrategia de la orden masónica, sino que la motivación que cada uno tiene. Porque así también hay muchos masones que son dirigentes deportivos, que son dirigentes de junta de vecinos, que son dirigentes de escuelas profesionales, etcétera. Oye, Rubén, ¿cuál de los personajes de la historia de la masonería te parecen fascinantes de presentar e investigar? Que nos pudieras contar algún personaje interesante de la historia de la masonería en el mundo, no necesariamente en Chile? Bueno, yo diría que hay muchos, ¿no? En el ámbito de la salud, en el ámbito de la política, ¿no? En el ámbito del servicio de los scouts, en el ámbito de lo que es la creación de la Cruz Roja. En fin, en todos esos ámbitos hay personajes que son masones y que sin duda que son fascinantes estudiar y aprender de ellos. No para copiarlos, pero aprender de ellos. Pero en el ámbito del intelecto, en el ámbito de la filosofía, en A ver, distintos momentos de la historia. uno que te guste a ti, a lo mejor en el ámbito del intelecto, la filosofía, la historia, ¿quién podría ser? ¿Quién podría ser? Mira, yo te podría nombrar a un profesor que yo sigo, pero que no fue masón, Ya. que no fue masón. Yo admiro mucho en su pensamiento y su coherencia alguien que casi es contemporáneo nuestro, aquí en Chile, como Jorge Millas, por ejemplo. En mi Dios, Jorge Milla. El Bueno, más grande, para mí el más grande. te lo menciono porque además tuve la oportunidad y la suerte de haber sido estudiante, de haber estudiado con él, ¿no? Pero qué privilegio. Eso es para mí el intelectual más importante que ha tenido Chile lejos. El más Reitero, no fue masón Jorge Millas.
Ya, pero ¿y por qué puede ser un inspirador de la masonería o qué punto en común podría tener el pensamiento de No, Jorge no, Millas? yo diría que por Jorge Milla, si tú miras la idea de universidad de Jorge Milla, Sí. si tú miras el concepto de libertad de Jorge Milla, si tú miras el concepto de un hombre tolerante como lo fue, y un hombre coherente moralmente como lo fue. Yo creo que allí hay ciertos principios que se conjugan, sin ser masón, se conjugan con la masonería y que a su vez uno puede aprender mucho. Yo digo puedo aprender porque me moví muchos años en el mundo académico y por lo tanto él es un destacado académico, no solo en el tema de la investigación, sino que desde el punto de vista ético, desde el punto de vista de los estudios. ¿Y sabes dónde veo un punto después de lo que tú acabas de explicar al comienzo del aspecto iniciático del trabajo consigo mismo en el libro de Jorge Milla, Idea de la Individualidad, donde él habla que el hombre tiene que estar vigilante de sí mismo, estar alerta y trabajarse a sí mismo y todo, hay toda la visión filosófica de que cómo se va forjando el individuo a sí mismo en la historia hacia el futuro, se proyecta, etcétera. Interesante la conexión de Jorge Millas con algunos principios de la masonería. ¿Cómo ve la masonería? A la masonería yo dije le ha tocado vivir, le tocó vivir la polarización del país, la fractura, el golpe de Estado. Había seguramente masones de izquierda y de derecha adentro. Interesante ver cómo coexistieron y siguieron juntos. ¿Cómo ve la masonería la situación del país hoy día? ¿Qué es lo que le preocupa a la masonería? ¿Cuál es su diagnóstico? ¿Cuál es su mirada? ¿Cuál quiere ser su aporte? Cuéntanos un poco eso. Yo diría que el gran maestro en los últimos años, y este año recién en septiembre, ha entregado un mensaje respecto de lo que, cómo ve la sociedad chilena y qué sugiere, propone, orienta para la sociedad chilena el mensaje masónico. Te reiteraba antes, te expresé antes de que este gran maestro ha impulsado una actividad durante el mes de septiembre de cada año que se llama Fraternitas. En Fraternitas de la República se hace una invitación a todos los líderes destacados de la sociedad, ya sea del Estado, ya sea del mundo privado, ya sea del mundo uniformado, ya sea del mundo civil. Entonces se le hace una invitación y en nuestro templo, ¿no? El gran templo que está aquí en el centro de Santiago, en Marcoleta, ¿no? Eh, Vienen de todos estos ámbitos que yo te digo. Entonces, generalmente lo que hace el gran maestro es entregar un mensaje, así como también hay un espacio para que el representante generalmente, o el presidente de la República, que han venido presidente de la República, o el representante máximo del Estado, ¿no es cierto?, dé también un mensaje. Ahora, ¿cuáles son las características de este mensaje y la preocupación a la cual tú me preguntas? Yo diría que fundamentalmente a nosotros nos preocupa el nivel de polarización que tiene nuestro país la falta de diálogo, la falta de comprensión, la falta de tolerar al otro el pensamiento diferente. Como tú aludías, tenemos una historia no tan distante en la cual la polarización nos llevó a vivir las circunstancias que vivimos, que todos conocemos. Entonces nosotros, como somos principalmente propiciadores del respeto a la dignidad humana, a la libertad de pensamiento, de conciencia principalmente, ¿no? Es que nosotros decimos que nuestro país ha tenido hermosos y largos momentos de democracia, de convivencia y de ir abriéndose a mejores condiciones para todos tener la conforma. Pero las circunstancias de polarización no nos ayuda a nadie, todo lo contrario. Lo único que hacemos es pegarnos con la puerta en la cara y eso no sabemos dónde vamos a llegar. Esa es una preocupación dicha metafóricamente lo que tenemos hoy día nosotros respecto a la sociedad chilena. Entonces, ¿cuál es el llamado que hace el gran maestro? ¿Cuál es nuestra tarea a cumplir en cada uno de los lugares que los masones nos movemos? Es crear las mejores condiciones para que haya diálogo, entendiendo en el más estricto sentido diálogo, ¿ah? Me voy a tener un segundo en eso, porque habitualmente nosotros la palabra diálogo la confundimos. Y entonces leemos, por ejemplo, en algún medio que dice, se quebró el diálogo. Yo digo que si el diálogo se quebró es porque nunca lo ha habido. El diálogo es lo que permite precisamente que cada uno de los dialogantes, incluso consigo mismo uno, pueda expresar puntos de vista diferentes respecto de un tema, un problema o un fenómeno determinado. Y la idea no es para imponer cada uno, ¿verdad?, ese punto de vista, sino que la idea es para conjugar y poder llegar a ciertos acuerdos que son los aspectos básicos que pudieran hacernos
encontrar ese punto de encuentro entre los dialogantes. Ese es el diálogo. Y hoy día lo que nosotros vemos, si vemos la televisión, escuchamos algún medio como la radio, nos encontramos que es difícil que se produzcan diálogos, por ejemplo, entre los políticos, sino que más bien hay una actitud, digamos, de derrotar al otro. Hay una actitud más bien destructiva. Y claramente, quién sale perjudicado en todo esto? Es la sociedad en su conjunto. Consecuencia que si todos somos seres humanos, en donde hay valores superiores por los cuales nosotros podemos trabajar, ¿por qué no establecemos el diálogo, la tolerancia, para poder llegar a esos puntos donde todos podamos avanzar? Y por eso que también la educación nosotros es importante, porque sin duda la educación es un medio de movilidad social, de manera tal que, para resumir, nosotros vemos que hoy día hay una crisis de comprensión, de tolerancia, de valores de respeto, ¿no?, entre los seres humanos, y en nuestro país lo que nuestro llamado es precisamente a que nos reencontremos en el respeto, en el diálogo, en la tolerancia. ¿Para qué? Para fines y propósitos superiores, que es el bien de todos quienes formamos y vivimos en este hermoso país que se llama Chile. Rubén, hubo un momento en que había tensiones entre el mundo católico y el mundo masónico. Habían resistencias mutuas, tal vez prejuicios, momentos conflictivos. ¿Qué pasó con esa relación que en algún momento fue difícil y conflictiva en la historia de Chile, entre el mundo masón y el mundo católico, por decirlo así? Mira, yo te podría decir que la masonería propicia el laicismo Ujú. y por lo tanto propiciamos el libre juego de las ideas, entre las cuales está también la libre concepción de la realidad, la libre concepción del universo. Y en esa libre concepción de la realidad del universo está el tema de quienes adhieren o no adhieren a una religión determinada. La diferencia probablemente que está entre la masonería y cualquier religión es que la explicación religiosa se funda en la fe, se funda en el dogma. Y la explicación desde la masonería es esencialmente intelectual y racional. Pero esto no significa que nosotros vayamos a rechazar a alguien por el hecho que adhiere a una concepción religiosa o una iglesia determinada. Para nada. Nosotros aceptamos y propiciamos que un Estado laico, cree las condiciones precisamente para que se produzca este libre juego y cada uno pueda practicar y desarrollar su concepción religiosa en este caso. Pero también nosotros no nos parece adecuado de que, si alguien quiere imponer su modo de mirar y de resolver los problemas, y por lo tanto imponerle al otro que no es creyente, o que es agnóstico, o que es ateo, ¿no? Yo creo que eso creemos nosotros de que no debería ser dentro de la sociedad. Y por eso es que propiciamos un Estado y un pensamiento de carácter laico. En La este punto iglesia, religioso que tú me planteas. sí, la iglesia ha manifestado la crisis de vocaciones, en el sentido de que el temor de que los jóvenes se alejen de la religión, el envejecimiento del mundo católico en Europa, las iglesias como gente mayor. ¿Qué ha pasado con la masonería? ¿Hay un sesgo generacional? Es decir, ¿hay más masones adultos? ¿Hay jóvenes que se interesan hoy día en la masonería? ¿Qué pasa con la masonería hoy con las nuevas generaciones? Que sabemos que hay un abismo y a veces una fractura hoy día generacional en el mundo, porque han habido cambios importantes en la manera de vivir, las tecnologías, etcétera. ¿Qué está pasando ahí en ese punto, Rubén? Mira, yo diría que en general, desde el punto de vista etario, nuestra membresía, llamémoslo así, es mayor, es mayor. Y cuando digo mayor, estoy pensando 50 años hacia arriba. Ujú. Pero eso no significa que haya un segmento de hermanos de menos de 50 años muy importante. Hay muchos estudiantes. Mira, yo te podría dar un número aproximado de que nosotros, todos los meses, mira, nosotros tenemos un boletín informativo que recorre todo el país, entre los cuales, dentro de ese boletín, están las insinuaciones, es decir, aquellos que por un u otro motivo están postulando o han sido postulados para ingresar a la masonería. Y ese boletín mensual, yo te voy a decir, no tiene menos de 200 personas que están interesados o propuestas para ingresar a la masonería. Mira el número que te doy, mensual.
No significa que todos finalmente van a llegar, porque tienen que pasar por un proceso de selección, un proceso, ¿no es cierto?, de conversaciones, y si acaso cumplen determinados requisitos que son exclusivamente carácter ético, exclusivamente, porque nosotros somos amigos del pobre como del rico, y no vemos de acaso tiene que tener una profesión determinada, un estrato social determinado, no, sino que si se trata de una persona virtuosa, es susceptible y puede ingresar a nuestra institución. Pero te reitero, tenemos un ingreso importante y por lo tanto conviven, y no hay un tema generacional ahí, conviven personas adultas, personas de tercera edad y también personas que son muy jóvenes. Y nuevamente, gracias a esto de la tolerancia que tratamos de formarnos dentro de la orden. Rubén, y por último, a ver, la masonería tiene muchos símbolos, hay una riqueza de símbolos que van marcando las distintas etapas, las iniciaciones, etcétera. ¿Cuál es el símbolo más bello para ti, el más evocador que nos puedas compartir de la masonería? Mira, es difícil decir uno. ¿Ya? Yo te voy a mencionar dos. ¿Ya? Por una parte, si acaso tú has tenido la oportunidad, y allá en Puerto Vara me dijiste que entraste en la Casa Masónica en una oportunidad, que entre paréntesis es hermosísima, no sé si es Hermosísimo. la de ahora, la actual, no una que es de madera de 2 pisos. Sí, exactamente. Ya, Ahí estuvimos. hermosísima. Bueno, Muy interesante conocer esa casa, esa historia, lo que había ahí, etcétera. Sí. tú sabes que ahí hay un perro que vive en esa casa, fuera. Ajá. ¿Ya? Anda alguna vez y ve el perro y pregunta cómo se llama. ¿Ya? Ok, voy a hacerlo. Me quedé Mira, intrigado. mira, Dijiste, mira, bueno, mira, pero tú me preguntaste por el símbolo. Los templos masónicos tienen la misma ubicación geográfica si tú quieres. Están en la parte donde se sienta el venerable maestro o presidente de la logia, que es el lugar donde sale el sol, sale la luz, y está la puerta de entrada, que es el lugar donde se esconde el sol, por decirlo de alguna manera. Pero en ese tránsito que tú llevas, no sé si recuerdas cuando estuviste en Puerto Vara, hay un piso blanco y negro, un piso de mosaico, que tiene una determinada dimensión, cada uno de esos cuadros blanco y negro. Esa determinada dimensión, entre otras interpretaciones, es que tú caminas desde la oscuridad a la luz, con todo lo que eso puede ser interpretado, y caminas por ese mosaico, y ese mosaico significa que tú vas pisando el blanco y el negro, el bueno y el malo, y te muestra, por lo tanto, te representa de alguna manera lo que es la vida, cómo uno va por la vida, pero lo importante es tener la seguridad de ir en la dirección de búsqueda del conocimiento, de la verdad, de la luz que está allá donde está el venerable maestro. me recordó Ese símbolo del mosaico para mí es muy muy rico y es interesante, muy hermoso. muy Un interesante. segundo símbolo, que si tú a lo mejor recuerdas que en todos los templos existe, que en todo alrededor del templo arriba hay una cadena. ¿Recuerda eso? Sí, Hay una cadena. Como es un símbolo, también puede ser susceptible de ser interpretado de múltiples maneras. Algunas posibles interpretaciones. La cadena significa fuerza, fortaleza, unidad. Y está en todo el templo, porque el templo significa el universo. Esa unidad de los seres humanos, esa unidad de los masones, que es universal, entre otras cosas, tú puedes interpretar el símbolo de la cadena. este Pero camino, todo el templo está lleno de símbolos. Yo te claro, mencioné solo dos. muy interesante los dos. El camino desde la oscuridad a la luz en ese piso me recordó un verso de Víctor Hugo, que algo sabría de masonería, cuando dice: cada hombre en su noche camina hacia la luz. Chacun dans sa nuit marche vers la lumière. Cada hombre en su noche camina hacia la luz. Así es. Quiero agradecerte, Rubén, esta caminata peripatética, espero, hacia la luz que hemos tenido esta tarde en el jardín. Rubén Leal, gran orador de la Logia Masónica de Chile. Fue un gusto conversar contigo esta tarde aquí en el jardín. El gusto también fue mío poder conversar directamente, Cristian, contigo. Alguna vez te vi en los programas de la televisión y también te he escuchado a través de la radio. Y por lo tanto ha sido un placer conversar contigo y que esta oportunidad haya sido para conversar de algunos temas que puede ser de algún interés para toda tu audiencia.
De todas maneras, no Muchas me cabe la gracias. menor duda. Era muy importante conocer, y es importante conocer la historia de una institución que tiene tanto que ver con la historia de nuestra república y de nuestro país. Quiero recordarle a todos los revidentes que nos acompaña el Grupo Educar, construyendo el futuro de la educación técnico profesional en Chile. Conoce más sobre nuestro trabajo en grupoeducar.cl y no se olviden que el 29 y 30 de noviembre en el Parque Padre Hurtado es la Younger Fest, el festival donde los protagonistas son los mayores de 50 años. Cupos limitados, compra en ticketplus.cl. Younger Fest, siempre jóvenes. Nosotros nos encontramos nuevamente mañana aquí a las 7:30 cuando vuelva a abrir la verja de madera de este jardín. Y siempre les digo la misma frase de Voltaire que está al final del libro El Cándido. Hay que cultivar el propio jardín. Tiene algo que ver con lo que hemos conversado recién con Rubén Loa aquí en el programa. Hasta mañana. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín. Pero Cristian Warnken la volverá a abrir de lunes a jueves a las 19:30 horas en Radio Pauta, cuando comience de nuevo Desde el Jardín. Una presentación de Youngers Fest, el festival donde los mayores de 50 son protagonistas. Y Grupo Educar, construyendo el futuro de la educación técnico profesional en Chile.